Que el Señor les bendiga esta mañana y es un honor estar aquí con ustedes. Hoy voy a hablarles acerca de los Romanos, una carta de ayer para el mundo de hoy, que es mi último libro, que salió hace una semana. Huele a nuevo el libro. Una carta de hoy para el mundo, una carta de ayer para el mundo de hoy. El apóstol San Pablo está en la ciudad de Éfeso cuando tiene noticias de una iglesia que él nunca había ido, pero que tenía mucha curiosidad porque era una iglesia que estaba establecido en la capital del Imperio Romano. Las noticias que él escuchó acerca de esta iglesia no eran un tanto agradables, de tal manera pues que le dijo a su taquígrafo o amanuense, el señor Tercio, que por favor tomara lápiz y papel, me imagino yo que un papiro y tinta en aquella época, porque él iba a dictarle algo en ese momento. El resultado de ese dictado es lo que el mundo conoce hoy como la Carta a los Romanos, un escrito espectacular y extraordinario con unos conceptos que aunque fueron escritos allá en el año 58 de nuestra era, hoy en el 2017 tiene una pertinencia espectacular. De tal manera pues que el título que yo le he dado a este libro es eso, una carta de ayer, escrita en el año 58, pero para el mundo de hoy. Vamos a ver, una de las cosas que yo quiero hacer esta mañana aquí, Pablo le dice a los romanos: deseo veros para comunicaros un don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Por eso escribe la carta y por eso Pablo desea ir a Roma. Los objetivos míos en esta mañana son los siguientes: hacer pertinente al mundo de hoy una carta de ayer, porque quiero dejar claro que el mensaje central de esta carta tiene que ver directamente con tu vida y con mi vida. Esa es la diferencia, eso es lo que hace a la palabra de Dios única en su género, su pertinencia. Número 2, voy a hablar del contexto de mi generación. Es decir, yo pertenezco a la generación X, nací en los años 60 del siglo pasado, aquí en esta ciudad de Tegucigalpa, pero hablo a la generación que se ha levantado, a nuestros hijos, que es la generación de los milenios, o la generación que nació con 500 canales de televisión. Y finalmente voy a explicar en una forma sucinta las 5 características o 7 características de la generación de ayer, porque la palabra clave, la palabra enfática en todo mi libro es generación. 7 generaciones que el apóstol habla en esta carta de ayer, pero como que si el apóstol Pablo viviese hoy, porque lo que él nos escribe en el año 58, cuánta pertinencia tiene para el mundo de hoy. Entonces, la palabra sobre la cual gira todo el discurso es la palabra generación. ¿Cuál es la palabra sobre la cual gira todo el discurso esta mañana? ¿Y de cuántas generaciones vamos a hablar esta mañana? Vamos a la primera entonces. Veamos, número 1, la generación perversa. La generación perversa a la que el apóstol San Pablo se refiere era al sector de la iglesia de Roma que venía del mundo pagano. En el 2017 existe una generación perversa. La pregunta es, ¿cuál es la generación perversa? Es aquella generación que desafía a Dios con sus actos, que desafía a Dios con su filosofía, que desafía a Dios con su idolatría. A esta generación Pablo llamó y llama hoy en el 2017 una generación perversa. Por eso el apóstol Pablo dice: y Dios los entregó. Versículo 24, versículo 26 y versículo 28 del capítulo 1. A una mente reprobada,
a pasiones vergonzosas, y finaliza dando 22 características de la generación perversa. Vivimos en medio de esa generación. La Biblia dice que la iglesia de Jesucristo resplandece en medio de esta generación maligna y perversa. Y la iglesia de Jesucristo sois vosotros los que estáis aquí esta mañana. Resplandecemos. Esta generación perversa, repito, desafía a Dios con sus actuaciones, con su filosofía, con todas sus acciones, donde Dios no existe para ellos. Nuestro trabajo, el trabajo de la red misionera de CCI, es predicar el Evangelio de Jesucristo a esa generación, porque la predicación del Evangelio tiene un poder intrínseco que puede transformar y cambiar la vida de esta generación. Por eso el apóstol Pablo dice: predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Vivimos en esta generación, en medio de ella, pero no pertenecemos a ella. Hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Glorificado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es la palabra que le da rumbo a todo este discurso? Vamos a la número. Veamos la generación hipócrita. El capítulo 2, el apóstol San Pablo lo dedica para hablar de la hipocresía. Hipocresía y máscara son sinónimos. ¿Por qué? Porque le habla al otro sector de la iglesia de Roma que estaba en pugna en aquel momento histórico. Eran los judíos, aquellos religiosos que cumplían según ellos con la ley de Moisés, que seguían todas las tradiciones de sus padres, que estaban todos los sábados en la sinagoga, que leían la Torá con reverencia. Sin embargo, hacían cosas peores que los que pertenecían a la generación perversa. A ellos el apóstol Pablo les habla y les dice: vosotros que decís que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que enseñas a otro que no se debe hurtar, ¿hurtas? Y entonces, ¿crees tú que escaparás del juicio de Dios simplemente porque condenas esas conductas, pero al final tú haces lo mismo? Entonces el apóstol Pablo le dice que no, y le dice, en otras palabras, desenmascara la hipocresía de aquella generación. Las cosas, mis estimados, no han cambiado. ¿Cuántas personas se nos presentan a nosotros como aquellos que no quiebran un plato, sin embargo estropean la vajilla completa? Religiosos, con una moralidad alta, digámoslo así, sin embargo es una máscara. Algunas veces, y lo digo en mi libro, nosotros en la iglesia tenemos que ponernos esa máscara porque no queremos que la gente nos vea tal cual somos. Yo aquí relato algunas experiencias mías en las que yo mismo alguna vez me he puesto esa máscara. Decir lo contrario, pues hombre, es como que tratar de engañar y seguir en la espiral de la hipocresía. Pero los seres humanos pertenecemos a esta raza y por lo tanto algunas veces incurrimos. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y abogado tenemos para con Dios, que es Jesús, y cuando le pedimos perdón, Él nos perdona. El que encubre su pecado no prosperará, el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Y todos los que estamos aquí sabemos a la perfección que
una y otra vez nos ponemos la máscara cuando no queremos que las personas, cuando no queremos que nuestra familia o cuando no queremos que en la iglesia vean realmente lo que somos y lo que hacemos. Ese era el problema con los judíos de la iglesia de Roma, que condenaban las conductas de los gentiles. Sin embargo, ellos incurrían en las mismas conductas. Esas prácticas de ayer son prácticas de hoy. Por eso la epístola, la carta que este hombre le dictara a Tercio, tiene una vigencia en el año 2017. ¿Cuál es la palabra que le da curso o le da rumbo a este discurso? Vamos a la número. La generación condenada. Entonces, tenemos a dos grupos en pugna dentro de la iglesia. Al mundo que viene a la generación que viene del mundo gentil, que son los perversos, a quienes Pablo desnuda su pecado y les enumera 22 conductas. Y por el otro lado tenemos al grupo de los religiosos, de los santurrones, de los que se golpean el pecho, de aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero que al final hacen lo mismo y quiebran la vajilla completa. Une a los dos grupos en la tercera generación y les dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Une a ambos grupos. Vivimos en una sociedad donde hay una generación condenada por el pecado, por las conductas. No importa si es un hombre prominente de nuestra sociedad, que viste elegantemente, que tiene una gran cuenta bancaria y disfruta de todas las comodidades de la vida posmoderna. Si no tiene a Cristo en el gobierno de la vida, simple y sencillamente pertenece a la generación de los condenados, de aquellos que están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el mensaje que el apóstol Pablo está dando en el capítulo 3 de su carta que le dicta a su amigo Tercio, que estaba en la ciudad de Éfeso en aquel momento histórico. ¿Cuál es la palabra que le da rumbo al discurso de esta mañana? Y vamos a la número. No todo es negro, señoras y señores. Cuando los que son de mi época, por eso voy a usar este nombre, iban a la joyería Cantero a comprar un diamante, ¿verdad? Ya se acordaron los que son de mi época. Un diamante nunca se pone en un vidrio transparente o en una manta de color blanco o amarillo, sino que los especialistas joyeros lo ponen en un terciopelo negro. Porque el diamante, todos los efectos sensoriales son capturados en su máxima expresión en aquel contraste, ¿verdad? El diamante, que es espectacular, pero con un fondo negro. No sé si me estoy dando a entender. Si alguien es joyero aquí, sabe lo que estoy diciendo. Entonces, el apóstol San Pablo nos ha presentado en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, con esas tres generaciones: la perversa, la hipócrita y la condenada. Es ese diamante, es ese paño de terciopelo negro, oscuro, sombrío. Pero en el capítulo 4, en el capítulo 5, nos presenta el diamante y nos habla de una generación que, a pesar de todo, tiene esperanza. Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria. Y el discurso del apóstol San Pablo en el capítulo 4 es que la fe en Jesucristo es suficiente para resolver todos los problemas de la raza humana.
Él habla de Abraham en el capítulo 4 y habla de David y dice que ellos agradaron a Dios, que su fe fue contada por justicia, por la fe. Y luego presenta a Jesucristo. Y todo el discurso es que la fe en Jesucristo resuelve el problema de la raza humana. Justificados, pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz con Dios. Entonces, el más vil de los pecadores que haya nacido en este país, el extorsionador más grande que pisa este territorio o el asesino más conspicuo, tiene una esperanza: fe en Cristo Jesús. Y sabe usted, la iglesia es portadora de esa esperanza. Nosotros somos el pueblo de la esperanza. Por eso Jesucristo dijo: sois la luz y la sal de la tierra, porque somos la esperanza de este mundo. Por eso la iglesia debe estar concentrada. De ahí el documental que Francisco nos ha presentado, el compromiso de CCI de predicar el evangelio, porque el evangelio es eso: esperanza al enfermo, esperanza a aquel que tiene el mundo interior completamente desordenado, al individuo que está considerando el suicidio como la salida a su disyuntiva, el hombre o la mujer que está confundido por las filosofías y las religiones de este mundo. Cristo Jesús es la esperanza. En mi época, Omar, cantábamos aquel corito que dice: una mirada de fe puede salvar al pecador. Eso es cierto. Cuando nosotros miramos a Jesucristo con fe, se resuelven todos los problemas financieros, matrimoniales, relacionales, de trabajo y de toda índole se resuelven. Hay esperanza para Honduras, señores. Sí hay esperanza. Esta es la generación de la esperanza, la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la palabra que le da rumbo a nuestro discurso? Y vamos al número. Ok, vamos entonces al número 5, la generación santa. Tengo el gusto de deciros esta mañana: nosotros, la gente de la iglesia de Jesucristo, somos la generación santa. Me fascina esta fotografía, porque el concepto de santidad que se nos inculcó a nosotros era el concepto de un personaje con barba, un hombre ahí delgado, gordo, qué sé yo, con una aureola sobre su cabeza, que no hace absolutamente nada más que estar ahí en santidad. No, señores, la santidad a la que se refiere el texto sagrado es otra. Me encanta esa fotografía porque los santos del siglo XXI usan celulares. Los santos del siglo XXI están al día con la tecnología, porque la palabra santidad, lo que significa en todo el capítulo 6 y 7 y 8 de Romanos, es que nos está diciendo que nosotros somos un pueblo apartado, somos un pueblo escogido, un pueblo único. Somos apartados, estamos en medio de la perversidad y del mundo. Vamos a la universidad del mundo, vamos a trabajar en las instituciones del mundo, interactuamos en el sistema cósmico, pero no pertenecemos a este sistema. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Te suplico, dice el Señor, que no los quites del sistema.
No, no los quites del mundo, guárdalos del mundo, guárdalos. Tenemos que penetrar en los antros más oscuros de este sistema. Tenemos que convivir con la escoria de la sociedad. Aunque vista un Casimir inglés, no importa. Tenemos que interactuar porque nosotros somos la luz de ellos y nuestro testimonio puede ser utilizado por el Espíritu Santo para que ellos conozcan a Jesucristo. Somos santos. Y Pablo dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice: y los que hemos sido bautizados en Cristo, vamos a andar en vida nueva. Pero luego dice, y nos habla de que los santos tenemos una tremenda lucha interna. Quiero hacer lo bueno, no puedo. Quiero hacer lo malo y lo hago. Yo hallo que con mi mente, que con mi espíritu adoro a Dios. Alabo a Dios, pero yo veo otra ley en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar del cuerpo de esta muerte? Dice San Pablo en el 7:24. Yo voy a deciros algo, porque es posible que esto cause confusión en la iglesia. Los santos, ustedes y yo, somos una generación santa. Estamos en lucha. Omar, qué lindo que dice: luchando estáis. Aún suena la trompeta hoy, haciendo huir al enemigo vil. La vida del cristiano es una vida de lucha desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso el apóstol San Pablo, antes de morir en una guillotina o de que ser decapitado, el hombre dice: he peleado la buena batalla, porque la vida cristiana es eso, una lucha espiritual. Por eso, cuando en tus miembros se manifieste otra ley y hagas lo que no quieres hacer y digas lo que no debes decir, no te sientas fracasado, minimizado, porque nosotros los cristianos, la generación santa, sí pecamos, fallamos. Sí, hay otra ley en nuestros miembros, pero nos levantamos, pedimos perdón, corregimos el entuerto, porque tenemos el ADN de Dios en nuestras vidas. Y si esto fuera poco, cuando en nuestros miembros pecamos por esa ley que está ahí dentro de nosotros, hay un versículo espectacular, el verso 1 del capítulo 8. El apóstol San Pablo comienza con un adverbio de tiempo y dice: ahora. ¡Qué espectáculo! Ese ahora cambia todo, mi estimado Omar. Ahora que yo estoy en Cristo, no hay ninguna condenación. Porque si yo caigo, me levanto. Si yo te ofendo, te pido perdón. Si alguien me hace algún daño, lo perdono, porque yo pertenezco al Señor Jesucristo, el esperma de Dios. Yo vengo del esperma de Dios. ¿Por qué uso la palabra esperma? Porque la palabra griega es esperma. San Juan, en el Evangelio de San Juan, se traduce simiente. Y Juan dice que somos de la simiente de Dios, en griego del esperma de Dios. Usted y yo somos una generación santa. Ni la muerte, ni la vida, ni si somos, ni el dinero,
ni ninguna enfermedad, ni nadie que se nos aparezca, ni nada que nadie nos diga, nada, nadie nos separará jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y a los apóstatas son aquellos que una vez que creyeron en la fe cristiana, se levantaron en contra de la fe cristiana y dejaron la iglesia. Para ellos hay una palabra de San Juan que calza a la perfección con lo que yo estoy diciendo. Dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque no eran. Pero el que es de Cristo permanece hasta la muerte. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Somos una generación santa. ¿Me di a entender? ¿Cuál es la palabra que le da rumbo al discurso? Y vamos a la número. Me fascina esta. Somos una generación escogida. Teológicamente yo no puedo explicarlo. La Biblia dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Capítulo 9 de la epístola a los Romanos. No me pida que explique, yo no puedo explicarlo. Dios es soberano, Él sabe por qué hace las cosas. En el idioma castellano eso pudo haber sido traducido: preferí a Jacob y no a Esaú. Y dice Pablo: ¿quién eres tú, hombre, para que alterques, para que discutas con Dios? Pero no nos centremos en eso. Centrémonos en que Dios nos ha escogido. Somos una generación escogida. Hay millones de seres humanos sobre la faz de la tierra que ni siquiera han escuchado nunca el nombre de Jesucristo. En la China, por ejemplo, 2 veces hice ese experimento en la China. Have you ever heard about Jesus Christ? ¿Has escuchado hablar de Jesús? No sé quién es. ¿Qué estás hablando? No saben. ¿Has escuchado alguna vez acerca de Coca-Cola? Coca-Cola, yes, Coca-Cola. Nunca han escuchado de Jesús. Sí de Coca-Cola, pero no de Jesús. 2 veces. Señoras y señores, Jesús no es una noticia para usted ni para mí. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él vive por la fe en nuestros corazones. Él nos escogió a nosotros. ¡Qué privilegio! Esto es para que brinquemos esta mañana. ¡Gracias, Señor! En mi libro yo titulé Nacidos para ganar. Y puse el antónimo nacidos para perder. Hay otro sector de la gente que nació para perder. Ahora, lo vais a leer en el libro en su momento. Yo voy a decir algo, porque es muy probable que haya alguien aquí que piense que nació para perder, que no le sale nada. Una vez, en el año 1977, hubo un hombre, una autoridad espiritual de un colegio, que decretó un pronunciamiento de muerte contra mi vida. Y solamente tenía 14 años de edad, un imberbe. Tenía 2 opciones: o aceptaba aquel decreto de muerte sobre mi vida, proferido por una autoridad religiosa del lugar donde yo estudiaba, que dicho sea de paso me expulsó porque iba a ser consecuente con su decreto, o lo rechazaba. Yo decidí en mi ignorancia
porque no tenía ni la más mínima idea acerca del Evangelio, ni de la Biblia, ni de las cosas de Dios, pero en mi ignorancia decidí rechazar ese decreto. Por lo tanto, esta mañana, si hay alguien que está bajo un decreto de muerte, de destrucción, de miseria y de fracaso, puede ser revertido. Somos una generación escogida. Pablo dice, Romanos 10, no está arriba para que yo vaya y la traiga aquí donde yo vivo, en la colonia Miramontes o en la colonia Miraflores o en la colonia Kennedy o donde tú vivas. No está arriba. Dice Pablo, tampoco está abajo para que yo vaya abajo y la traiga donde yo vivo, la colonia Los Ángeles, la colonia El Reparto, qué sé yo. Soy de Tegucigalpa, mis hermanos, sé dónde queda el Callejón del Olvido, no se preocupen. Sé quién fue el último alcalde español que tuvo Tegucigalpa. Amo esta ciudad, amo este país. Gloria a Dios por este país hermoso. Bueno, sigo hablando, no está abajo. Entonces, si no está arriba, si no está abajo, entonces ¿dónde está? Pablo dice, está en tu boca y está en tu corazón. Si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, reviertes cualquier decreto de maldición y de muerte que haya sobre tu vida. Y reviertes pobreza, enfermedad, cualquier ansiedad, espíritu de depresión, cualquier historia que está atormentando tu situación y tu vida es revertida. Somos una generación escogida. Entender esto, yo no pido que lo entiendan. Después de 35 años yo no acabo de entender esto. No lo acabo de entender. ¿Por qué yo? Yo era el menos indicado cuando este hombre que decretó muerte sobre mí llevó una lista de non gratos. Tenga la plena seguridad que yo encabezaba la lista. No era el 2 de la lista, no era el número 1. Pero Dios me había escogido. Maravilla de maravillas. Somos una generación escogida. Somos una generación escogida. No hay razón para vivir con ansiedad, con depresión, con amargura, peleándonos todo el tiempo, con un mundo interior desordenado. No, hombre, pertenecemos a una generación escogida. Y voy a terminar, mis estimados, porque ustedes están cansados, ¿verdad que sí? Yo sí estoy cansado. Bueno, ¿cuál es la palabra que le da rumbo a mi discurso? Y vamos a la número. Y nos vamos a comer, ¿verdad que sí? Tenemos hambre. Me gusta eso. Y por eso puse a una milenio ahí. Generación desafiada. Capítulo 12, 13, 14 y 15. Pablo nos está desafiando, señores. ¿Por qué? Porque en los primeros capítulos del 1 al 11, Pablo nos está dando los fundamentos de la doctrina cristiana. Miren, esta epístola, carta a los Romanos, escrita en el año 58 aproximadamente de nuestra era, es un espectáculo. 437 versículos. Hay que ir a la casa esta tarde y comenzar a leer los 16 capítulos, 437 versículos. Delicioso. He disfrutado escribiendo este libro. Me tomó 35 años escribirlo, finalizarlo. Ahí cuento la historia, ¿por qué tomó tanto? Una generación desafiada.
Entonces en la segunda parte de la epístola, el apóstol San Pablo comienza a hablarnos de vida cristiana, cuestiones prácticas. Los primeros 11 capítulos, fundamento. Los últimos 4 o 5 capítulos, vida práctica. Porque el cristianismo, señores, no son palabras solamente. Cristianismo es vida. ¿Le gustó eso? Vida. Te ofrecen dinero debajo de la mesa, dices, no, eso es vida. ¿Verdad? Llevas 20 años casado, el enemigo te hace una propuesta diferente, tú dices, no. Me estoy dando a entender. Porque nosotros, los cristianos, no regimos nuestra vida por emociones, sino por principios. Pastor, ya no siento nada por ese hombre. Señoras y señores, esto no se trata de sentir o de no sentir. Esto se trata de principios. Tú diste la palabra y nosotros seguimos los principios. Y el que siga los principios va a triunfar en esta vida. Va a triunfar en esta vida. Las cárceles están llenas de seres humanos que violaron los principios. La sociedad tiene tildados a cualquier cantidad de ciudadanos porque no siguieron los principios. Y oiga bien lo que le digo. Y si nos está yendo mal en algo, es porque no estamos siguiendo los principios. Pero la buena noticia es que esta tarde podemos revertir eso. Podemos revertirlo y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer una invitación al final. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer desafío? El primer desafío es a que yo tenga una correcta relación conmigo mismo. Ese es el primer gran desafío. Si yo no tengo una relación correcta con Raúl, yo conmigo mismo, todo lo demás va a fracasar. No voy a funcionar en la escuela, no voy a funcionar en la empresa, no voy a funcionar en la universidad, no voy a funcionar en la iglesia, porque no tengo una correcta relación conmigo mismo. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. El versículo 1 nos está hablando de un sometimiento irrestricto, incondicional a Dios. Cuando el joven rico le dice a Jesús, he sido evangélico, cristiano, desde la escuela dominical voy a la iglesia. Jesús le dijo, me parece espectacular, solo un detalle, amigo, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. Jesús vio al joven rico irse al fracaso, irse al anonimato, porque no tuvo las agallas de someter su vida enteramente sin condiciones a Él. Esa es la correcta relación. ¿Qué es lo que quiero decir? Nada te va a funcionar en la vida. ¡Nada! Fíjese qué absoluto es lo que estoy diciendo, pero lo repito, pero sin arrepentirme de repetirlo. Nada te va a funcionar si no estás sometido 100% a Cristo, al señorío de Cristo. En el libro explico eso. Otro aspecto es, nunca hagamos lo que nos conviene, porque a veces lo que nos conviene no nos conviene, y lo que no nos conviene a la larga, no ahora, pero a la larga es lo que nos conviene, hombre. Es lo que nos conviene. Es una paradoja en la cual no puedo entrar ahora por falta de tiempo, pero está allí. Otro, mi relación con el gobierno. Dice Pablo, sométase toda autoridad. Que nos sometamos a toda autoridad. Yo tengo el gusto de deciros que nadie que no aprenda a someterse a la autoridad le va a ir bien en la vida, aunque sea
la persona que acomoda los coches aquí en la iglesia, si te dice aquí no se puede estacionar, como me dijo esta mañana, yo le dije sí, donde usted diga, ¿dónde voy? Hay que respetar a la autoridad. O cuando la persona que está allí en el lugar X con un hilo para decir por dónde vas a entrar en el banco o en X lugar te dice, señor, aquí no. No importa que él nunca haya ido a la escuela y tú seas una eminencia, él es autoridad y por lo tanto debe respetar la autoridad porque es un principio de vida cristiana. Si la autoridad se equivoca, ese es problema de la autoridad, no tuyo. Entonces Pablo no está hablando de cosas de principios cristianos. Si hay algo que no nos gusta a nosotros, yo soy el primero, es pagar impuestos. ¿A quién de ustedes le gusta pagar impuestos? Yo pago impuestos y fuertes impuestos. Me cobra. El tío Sam no perdona a nadie. Yo tengo el gusto de decir que me dio una alegría inmensa, una satisfacción profunda pagar los impuestos de este libro, fíjense ustedes. Me dio gusto hacerlo. Autoridad. ¿Qué hagan con el dinero? Eso no me importa a mí. Autoridad. Bueno, entonces es un desafío, por eso estoy hablando de una generación desafiada. Porque si hay algo difícil, es el sometimiento a la autoridad. Son 5, no voy a hablar de los 5, no tengo tiempo, pero voy a hablar de uno más y termino. ¿Qué les parece? Este es un gran desafío. Poderoso, me encanta este. Es el desafío a tener la correcta relación con aquella o aquellas personas que piensan diferente o hacen cosas diferentes a mí. ¡Qué desafío! El que come carne no juzgue al que no come carne. Ahí comienza a hablar el contexto bíblico de Pablo, no tiene nada que ver con nosotros, pero la esencia del mensaje de Pablo, pertinente para el 2017 y pertinente para usted esta tarde. A mi esposa le fascina dormir con la puerta abierta. Yo detesto dormir con la puerta abierta, me encanta dormir con la puerta cerrada, oscuro, que parece que va a salir a veces Barnabás Collins de lo oscuro que está ahí. Pero como a mí me gusta dormir con la puerta cerrada, pero ahí abierta, ¿saben lo que hacemos? Dejo la puerta abierta, mis hermanos, dejo la puerta abierta. Y está. Si alguien piensa diferente a mí, teológicamente, políticamente, filosóficamente, religiosamente, no importa, aún amaré a esa persona, tendré comunión con esa persona, voy a interactuar con ella, ¿qué importa que piense diferente? Me estoy dando a entender. Pero venimos de una cultura donde si no haces como yo hago, si no piensas como yo pienso, entonces estás mal. Hace muchos años, aquí en nuestra cultura, se mira muy mal que un hombre bese a otro hombre. Hace muchos años, voy por primera vez a la Argentina. Allá los hombres se besan con los hombres. Y qué difícil para mí cuando unos barbones me besaban. ¡Qué feo aquello! Después de 4 o 5 días, estaba acostumbrado, mis hermanos, sin problema. Tenemos derecho a pensar diferente, dice el apóstol Pablo. El que solamente come legumbres, no juzgue, no condene al que come carne. Y el apóstol Pablo nos dice a quién debemos agradar.
A ver si me ayudan, ¿a quién debemos agradar? No dice eso el apóstol Pablo. Dice que debemos agradar a nuestro hermano débil. Estoy repitiendo lo que dice Pablo en su epístola, Vida Cristiana, señores. Por amor a ti, si te ofende que yo me ponga este saco azul, me lo pondré verde, aunque odie el verde, porque la palabra me dice que yo debo agradarte a ti. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, es imposible agradar a todos, pero esto hay que entenderlo en el contexto. Esto es la esencia del evangelio. Porque si nosotros aplicamos esto en los negocios, en la iglesia, sobre todo en la iglesia, hermanos, la vamos a pasar bien. Vamos a disfrutar la vida. Vamos a tener matrimonios lindos, hermosos, prósperos, bendecidos. Vamos a tener empresas prósperas, bendecidas. Vamos a tener relaciones y amigos para largo rato. ¿Le gustó eso? Y si hay alguno en este lugar que perdió una amistad por tu intransigencia de que hace o piensa diferente a ti, hoy es oportuno para pedirle perdón a Dios y a esa persona y reparar esa amistad dañada. Usted tiene derecho a pensar diferente, tiene derecho, estoy hablando diferente dentro de los parámetros, ¿verdad? Y respetar a los que piensan y hacen diferente fuera de la iglesia. Miren, señores, les voy a decir una historia. Uno de mis amigos íntimos, con el que rompimos un récord Guinness, 19 horas de tertulia sin parar. Yo no sé si alguien tiene ese récord. Yo tengo ese récord, sin parar. Siempre que nos encontramos tenemos que, después de 4 o 5 horas, parar, que no se nos acaba el discurso. Era un hombre, generación perversa cuando yo le conocí. Perverso, pero con P mayúscula. Y yo, un predicador del evangelio, con una comunión estrecha con él, dormía en su casa, comíamos en el mismo plato, yo oraba, él no oraba, él decía cosas que yo escuchaba pero no estaba de acuerdo y demás. Un día, después de muchos años, me llama y me dice: tengo una palabra de Dios para ti. Y yo digo: ¿qué pasó aquí? Y me lanza Isaías 41, 1, 2 y 3. ¿Qué pasó aquí? Hoy ese hombre dice que Dios me usó a mí porque yo le modelé durante aquella relación estrecha lo que es ser un cristiano. No me estoy dando a entender, hermanos. Es que ellos son los que necesitan a Cristo. Y si no podemos modelarles nuestra fe, ¿quién se los va a modelar? Respetemos, convivamos y vivamos con los perversos de este mundo. Y como dice Jeremías, tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Esa es la esencia. Esa es la esencia de lo que Pablo está diciendo ahí en Romanos 14 y 15. Conclusiones. Número 1, el mensaje de la carta de ayer tiene una aplicación para hoy. ¿Ustedes creen que lo que yo he dicho esta tarde les sirve a ustedes? ¿Les ayuda en su matrimonio? ¿Les ayuda en su negocio? Y yo no he dicho cosas mías que yo me las inventé. Es una explicación de algo que un señor escribió allá hace casi 2000 años. Entonces, un mensaje de ayer para hoy. Número 2, Pablo nos extiende una tela negra que representa el pecado y la hipocresía para que podamos apreciar la belleza de la salvación, hombre. Para que podamos apreciar que somos salvos en medio de una generación mala y perversa. Esto que estoy diciendo no es algo barato. Cuesta la sangre misma del Hijo de Dios. Somos salvos por el acto de amor de Jesús. 3, somos una generación santa que lucha.
Luchando estáis, aún suena la trompeta hoy. Estamos en pie de guerra, señores, luchamos. ¿Quién es el enemigo más grande que nosotros tenemos? ¿Quién es nuestro enemigo más grande? Usted lo dijo, démosle un aplauso a mi hermana. Nosotros mismos somos los enemigos. Así es, señora, así es. No es el gobierno, no es la situación económica, no es el vecino que me hizo una mala cara o me insultó, soy yo. Yo soy el que decido si entro el resentimiento, lo dejo entrar o no. Yo soy el que decido si dejo entrar el adulterio o no. Yo soy el que decido. Pero tengo buena noticia, estamos en el bando de los triunfadores, señores. Somos una generación predestinada para tener victoria. Por alguna razón que no podemos explicar, Dios nos escogió para que usted salga brincando y cuando llegue a su casa le diga: soy escogido, soy escogida. Eso te hace singular, único. Y por último, Dios nos desafía a vivir la vida cristiana bajo principios, no bajo emociones. Voy a repetir esto porque eso es poderoso. El cristianismo son principios, no emociones. No importa si hace frío, si hace calor, si llueve o no llueve, si me gusta o no me gusta, si me ofende o no me ofende. Eso no importa. Lo que importa son los principios. Y yo rijo mi vida por principios. ¿Me di a entender? Una carta de ayer para el mundo de hoy. Que Dios los bendiga. Pónganse en pie. Vamos a orar. En la librería Logos, en el Metromall, está el libro. Todo lo que quieran leer el libro. Librería Logos, 220 lempiras. Cierren sus ojos, vamos a orar. Este es el momento más importante del servicio. Este es el momento más importante. Cierra tus ojos, no te muevas. Es muy importante. Si Dios habló a tu vida y nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, y hay una sentencia de muerte que un familiar, un amigo, una autoridad pronunció contra ti, y eso te ha hecho sentir culpable, miserable, que no vales, que no sirves, que no eres nadie. Ya escuchaste, puede revertir esa realidad, la puede revertir esta mañana, esta tarde. Mientras toda la iglesia ora, a todas aquellas personas que están dentro de esa generación que ha desafiado a Dios con sus pensamientos, con sus actuaciones, hoy es un momento oportuno para pedir perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Mientras la iglesia ora, hay alguien aquí que dice: Pastor Raúl, yo quiero recibir a Cristo como a mi Salvador personal, o quiero reconciliarme con Cristo esta tarde. Ora por mí, por favor. Yo voy a orar por ti. Hay alguien aquí que levanta su mano y dice: Pastor, ora por mí. Hay alguien aquí en este lugar que nunca aceptó a Cristo. Hay alguien. Cambio la invitación entonces. Hay una persona a quien Dios habló y hay algunas conductas que corregir. Hay personas a quien pedir perdón. Hay algunas situaciones que yo tengo que arreglar en mi mundo interior. ¿Y quieres que oremos por ti? Yo voy a orar por ti. ¿Quieres levantar tu mano? Muchas personas. Fíjate que brevemente, un minuto, yo vi tu mano, Dios está viendo tu corazón. Yo voy a invitarte que pases aquí al frente, al altar, porque yo quiero orar por ti. Tú levantaste tu mano, ven aquí al frente. Dios te bendiga.
Miren lo que les voy a decir. No está arriba ni está abajo. Cualquiera sea el problema, se arregla bien fácil. Está en tu boca. Esta tarde está en tu boca y está en tu corazón. Ahí está. Porque en la boca está la autoridad para vivir o para morir. Lo que confieses con tu boca, eso es, Dios lo va a respaldar. Tenemos autoridad para atar y para desatar. Hay poder en la boca, en la lengua. Está allí en la palabra y en el corazón. Tú crees en tu corazón, lo declaras y lo crees en el corazón, está resuelto. Si hay una relación que hay que restaurar, vamos a agarrar el teléfono esta tarde o vamos a ir y vamos a restaurar esa relación. Vamos a pedir perdón. Si le hemos fallado a nuestro estado donde nosotros vivimos, vamos a comenzar a hacer las cosas correctas. Vamos a someternos a las autoridades, vamos a pagar nuestros impuestos, vamos a ser buenos ciudadanos. Si le hemos fallado a la esposa o al esposo, si nos hemos creído machos, aquí mando yo soy la cabeza, vamos a pedir perdón. La Biblia nos dice que debemos agradar a la otra persona, porque agradando a la otra persona agradamos a Dios. Al estar aquí, estamos haciendo una decisión de hacer las cosas que no nos convienen. Ahora, tal vez no nos conviene, pero después vamos a ver los resultados. Cuando tú siembras, tienes que esperar antes de cosechar. Mis hermanos, esta carta escrita ayer es vida para hoy. Es vida para hoy. Vamos a hacer una oración de poder esta tarde. Vamos a revertir cualquier sentencia de muerte, cualquier cosa que nos esté atormentando se resuelve en nuestro mundo interior, en nuestra relación de matrimonio, con nuestros hijos adolescentes en rebeldía, financieramente hablando, una situación en la empresa, algo que está pasando en la escuela. Eso se resuelve hoy. Está en tu boca y está en tu corazón la solución. Padre, estamos delante de tu presencia esta tarde, como la luz que nos alumbra, tu presencia real en nuestras vidas, y has hablado, Señor. Has hablado a nosotros. Aquí está tu pueblo clamando delante de ti. Confesamos con nuestra boca. Pedimos perdón, Señor, con nuestra boca. Y declaramos y confesamos. Di el nombre de tu problema y de tu situación, que es resuelto en tu santo nombre. Lo creemos en el corazón. Y lo creemos con nuestro corazón. Y vamos a actuar en consonancia. Porque somos una generación santa. Porque somos una generación escogida. Porque venimos del esperma de Dios. Porque en nuestra sangre fluye tu ADN. Somos una generación santa. Ahora ya no hay condenación para nosotros, porque no andamos conforme a los principios de este sistema, sino conforme a los principios de tu palabra. Gracias, Dios. Te agradecemos porque has oído nuestra oración y salimos esta tarde con júbilo de aquí. Salimos bendecidos, animados y listos para hacer grandes cosas para ti y esperar grandes cosas de ti. Alabado sea tu nombre. Amén. Amén.